si venimos a su presencia a buscar su rostro, Dios siempre nos sorprende con algo maravilloso. Dios nunca nos deja con el corazón vacío. Cada vez que uno se acerca a la presencia de Dios, siempre el Señor trae vida a nuestros corazones con su palabra. Y la palabra de Dios es viva. El Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo lo que es con respecto a Él es vida, es un mover, es una constancia en el estar creciendo, un constante crecimiento. Mientras cuando nosotros vivimos en la oscuridad, estamos en retraso, en oscuridad. El día de hoy, el Señor me ha movido para poderles traer esta palabra. El Señor nos dice el día de hoy en el libro de Jeremías. Bendito sea el nombre de Jesús. Libro de Jeremías, capítulo 17. Del verso 7 en adelante dice la palabra del Señor de esta manera. En el nombre de Jesús. Dice Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como un árbol plantado junto a las aguas. Bendito Dios que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, crecerá y su hoja estará verde. Y en el año de sequía, dice este árbol que está plantado junto a aguas, en el año de sequía este árbol no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, lo conozco, dice. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo, Jehová, lo conozco. Yo, Jehová, escudriño la mente, dice el Señor. Yo, Jehová, escudriño la mente y pruebo el corazón. Jeremías 17:10. Yo escudriño la mente y pruebo los corazones para dar a cada uno según su camino. Yo doy a cada uno su camino, según su camino, y doy según, dice aquí, el fruto de sus obras. Qué poderosa esta palabra. Tú vas a recibir de Dios lo que tú das para Dios. Es lo que está diciéndonos. Yo, Jehová, soy el que escudriño el corazón. Yo estoy conociendo tu corazón, dice el Señor, conoce también el mío. Y yo no me puedo poner a un lado y decir esto es para ti nada más. No, esto es para todos. Aquellos que amamos al Señor y sabemos cómo es Él. Y Él nos está mostrando algo el día de hoy con respecto a Él. Él nos dice, yo soy el que escudriño tu corazón. Yo soy el que escudriño y pruebo tu corazón. Los problemas, las circunstancias a las cuales podemos nosotros ser enfrentados, frente a esa prueba yo tengo que tomar y mirar la prueba, tomar una decisión, pensar lo que voy a hacer y tomar una decisión y luego actuar para poder ir en contra de esta prueba. Por eso dice el Señor que cuando Él nos prueba, Él va a escudriñar nuestra mente, va a escudriñar nuestro corazón, va a probar nuestro corazón. Y Él dice allí, ¿para qué? Para que cuando tú tomes una decisión, dice, Él te dé conforme a tu camino. Él te va a pagar conforme a tu camino, conforme al fruto de tus obras. Todo lo que tú hagas va a tener delante de Dios una recompensa. O una llamada de exhortación o una prueba o un castigo. Porque si Dios nos dice algo que nos hace daño y yo digo, no, que va, fornicar no tiene nada de malo. Y después yo he tenido que atender jóvenes que vienen con enfermedades venéreas que son difíciles, ya no hay tratamiento.
enfermedades que ya no pueden quitar. Y ahí está la respuesta a lo que ellas decían. ¿Qué me importa fornicar? ¿Qué me importa lo que diga mi madre? ¿Qué me importa? Y después ahora las vemos llorando. ¿Por qué Dios dice, huye de la fornicación? ¿Por qué? Porque no quiere verte llorar. Huye del adulterio, huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué lo dice Dios? Porque te quiere cuidar. Cada prohibición de Dios es un grito de amor por ti para protegerte. No es para esclavizarte, no es para dañarte. Toda palabra que sale de la boca de Dios es para cuidarnos a nosotros. Por eso dice, yo soy el que conoce y escudriño la mente, que pruebo el corazón, dice Dios, yo conozco tu mente, yo sé lo que tú estás pensando. Yo conozco lo que hay dentro de tu corazón y a quién tú estás odiando y por qué tú te estás moviendo a hacer tal o cual cosa. Yo conozco por qué tú haces tal cosa. Pero nadie más lo sabe y a mí qué me importa lo que... La verdad, muchos de nosotros somos tan ignorantes en creer que Dios no va a actuar. Y directamente nos lo dice aquí en los siguientes versículos, en la siguiente oración, que dice, yo escudriño tu mente, yo escudriño tu corazón. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me escudriña? ¿Qué tiene que ver Dios con mis decisiones? Bueno, yo voy a tener que dar paga a tu camino. Yo voy a tener que dar, dice allí, a cada uno según su camino. Y voy a tenerte que dar según el fruto de tus obras. Si tú haces el bien, vas a recibir el bien. Si tú haces el mal, pues te has alejado de mí, vas a recibir lo que yo no quería que tú recibieras, no por mi propia mano, sino por tu propia decisión. Eres tú el que va a recibir el castigo de tu propio desvarío, de tu propia desobediencia. Dios no quiere que tú caigas en pecado. Dios no quiere que tú vivas lejos de Él. Dios no quiere que tú vivas lejos de su palabra. Por eso nos advierte en estos versículos 7 del capítulo 17 de Jeremías. Guárdatelo y grábalo bien en tu corazón. Jeremías 17:7 dice, bendito, bendito, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová. Cuando llega la desconfianza al corazón del hombre, viene la mortandad espiritual, viene la indiferencia espiritual, viene el cambio de carácter que comienza a traer dolor, angustia y comienzas a herir a todos los que están a tu lado y actúas y arrasas con todos los que están allí porque ya simplemente ya no quieres confiar en Dios, quieres confiar en ti mismo, en tu capacidad, en todo lo que tú posees. Pero el Señor nos dice que nosotros no debemos confiar en el hombre. ¿Por qué? Porque es bendito el hombre que confía en Jehová y en cuya confianza es de Jehová. Ciertamente el día de hoy también el Señor me dejó una frase. Y también, igual que ayer yo decía, Señor, bueno, Dios hace lo que quiere. Y el Señor me dijo el día de hoy en esta hermosa meditación, y lo voy a traer ahorita, me decía, ¿por qué te escondes? No te escondas. Hay muchos que se están escondiendo de mí. No, yo no quiero que se escondan, salgan a la luz. Yo le decía, Señor, ¿y eso por qué? Así también, dice, hay bendición para aquellos que se acercan a mí. No te escondas. Jehová escudriña el corazón y yo soy quien pruebo los corazones para dar según su camino, según el fruto de sus obras. Oh Jehová, esperanza de Israel, los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas y ya no pudieron disfrutar de su presencia. Hay mucha gente que se esconde de la palabra de Dios, que cree que por eso no tienen necesidad de cumplirla, pero el Señor dice, acércate a mí. Y vas a poder decir lo mismo que Jeremías en el capítulo 17:14, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, oh Jehová, y seré salvo,
porque tú eres mi alabanza. No te escondas más de mí. Vayamos al libro de Génesis. Libro de Génesis, este versículo muy conocido. Génesis 3:8. Vemos aquí a Adán y a Eva. El Señor me llevaba a esto. Mira las consecuencias de esconderse de mí. Y yo decía, Señor, a ver, comencé a leer y dijeron, y Adán, entonces, dice, estaban abiertos sus ojos, los de Adán y de Eva, sus ojos fueron abiertos de ambos, del hombre y la mujer fueron abiertos sus ojos a causa de la desobediencia. Y comenzó en ellos lo que es la conciencia del bien y del mal. Entonces fueron sus ojos abiertos y conocieron, dice, y conocieron que estaban desnudos. Antes no se daban cuenta de eso. Según el libro de Salmos capítulo 8, dice que Dios, que es el hombre para que de él tengas memoria. Y aún dice más adelante que tú lo coronaste de tu gloria. Y ese coronar es un vestir. En el inicio el hombre estaba vestido de gloria. Su vestidura del hombre y la mujer era gloria. Por donde sea que ellos se miraban era gloria, era una vestimenta maravillosa que Dios había puesto. Dios había puesto la gloria de Dios en sus vidas, en su cuerpo, todos ellos estaban rodeados de gloria. Pero al pecar el hombre y la mujer, dice que allí se dieron cuenta que estaban desnudos, que ya esa gloria ya no estaba con ellos, que se había apartado la gloria de Dios de su cuerpo, de su mente, de su alma, se había apartado, había salido de ellos, ya no estaban vestidos, por lo cual Dios cuando les dice, ¿por qué tú dices que estás desnudo? Porque Dios siempre en su misericordia nos llama a recapacitar. Y ellos mismos le dijeron, Señor, en el verso 7, vuelvo a leer, entonces fueron abiertos sus ojos ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces ellos, tratando de cubrirse, porque ellos tenían la conciencia de que estaban vestidos, de que había algo que los cubría, que ellos tenían un manto de la presencia de Dios sobre su cuerpo, pero al no sentir ya ese manto, esa gloria, entonces dijeron tenemos que cubrirnos porque con algo tenemos que hacer, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron entonces los dos la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron. El pecado nos lleva a escondernos de la presencia de Dios. Por eso el Señor me decía, no te escondas. Y me decía, diles que no se escondan. Y acá la palabra del Señor me lleva a este capítulo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, cuando pecaron, se escondieron de la presencia de Dios porque sabían que habían recibido de Dios algo. Habían recibido de Dios algo, aleluya, y lo habían perdido. Y ahora no tenían la cara para presentarse delante de Dios sin aquello que Dios les había regalado, sin aquello que Dios les había provisto. Ahora no tenían cómo presentarse delante de Él, estaban vacíos, estaban desnudos. Y decían, ¿y ahora qué le vamos a decir? No tenemos lo que teníamos antes. No tenemos la presencia de Dios como la teníamos antes. Nuestra comunión con Dios ya no es la misma de antes. Nuestra fe, que la que teníamos antes, no la tenemos ahora como la teníamos antes. Ahora, ¿cómo yo voy a orar? Y por eso hay muchos y muchas que evitan la oración. Por eso que hay muchos y muchas que evitan el leer la palabra de Dios, de meditar, y dicen, y aún cuando le dicen vamos a leer la palabra de Dios, no, después hablamos, en un ratito, después. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios los descubre que ya no tienen esa presencia, ese vestir de gloria que antes los envolvía. Estos hombres, Adán y Eva, se alejaron de Dios, se escondieron de Dios, no solamente por el pecado, sino que se dieron cuenta que la gloria que los envolvía, que la presencia de Dios que los envolvía, ya no estaba con ellos. ¿Qué pasó con Moisés cuando entró a la presencia de Dios? Ellos andaban todo el día en la presencia de Dios. Moisés entró en la presencia de Dios en sus 40 días
y esos 40 noches en el monte. Cuando él bajó de la presencia de ese lugar, dice, el rostro de Moisés resplandecía, todo él resplandecía. Él había contemplado la gloria de Dios y el estar en la presencia de Dios a él lo llenó ¿de qué? De gloria, de gloria. Jesucristo se transfiguró frente a sus discípulos. Y Jesucristo frente a sus discípulos, ellos ¿qué vieron? Dice que sus vestiduras cambiaron, que sus vestiduras se volvieron resplandecientes, todo él resplandecía. Ya no era necesario esas vestiduras porque la gloria que envolvía a Jesús la hacía como que no existiera ni siquiera la ropa que tuviera, porque la gloria estaba sobre la vida, el cuerpo de Jesucristo. Por eso que él se transfiguró, dicen ellos. Él resplandeció por la gloria que le envolvía. Esa misma gloria de la cual dice la palabra que él se despojó del cielo para venir a la tierra a hacerse como tú y yo. Bendito sea el Señor. Él se despojó de toda esa gloria para venir a este mundo, para que tú y yo conociéramos que podemos volver al Padre en el nombre de Jesús. Adán y Eva perdieron la gloria de Dios que los envolvía. Y cuando el Señor, dice allí, verso 8, y oyeron, ellos estaban escondidos porque ya se vieron cómo estaban. Se dieron cuenta de que ya no estaban a la altura de poder conversar con Dios, porque ellos conversaban con Dios todos los días. Y conversaban y lo miraban cara a cara, y la gloria del Señor estaba también sobre ellos, como vemos en pasajes de muchos pasajes de la Biblia. Cuando Dios hablaba con sus siervos, la gloria de Dios se posaba sobre ellos. Estos hombres estaban vestidos de gloria. Por eso que cuando ellos comen y caen en pecado, se dan cuenta que ya no está esa gloria sobre ellos. La presencia de Dios, ese regalo, esa vestidura que Dios les había dado, ya no están y se escondieron. ¿Por qué te escondes tú? ¿Qué has perdido? ¿Qué Dios te ha dado a ti que lo has perdido? ¿Qué has perdido que Dios te entregó en tus manos para que tú lo multipliques? Para que aquello que Dios puso en tus manos, esa investidura de gracia, de misericordia, ya no está en ti. ¿Por qué te escondes? Dice el Señor. ¿Por qué te escondes? Y es lo que le dice aquí a Adán y Eva. Le dijo, y estos oyeron la voz de Dios, y esta voz también está oyendo tu espíritu. Y se está llevando tu corazón de ser redarguido. Y el Señor llamó a esto porque ciertamente Dios nos va a llamar a todos para rendirle cuenta de lo que estamos haciendo. Dios nos va a llamar a cuenta a nosotros de todo lo que estamos haciendo con los dones, con los talentos, con la gracia que Dios nos ha dado, que es la que ahora nos reviste a nosotros, nos va a venir a pedir cuentas. Y dice que oyeron la voz de Jehová, oyeron la voz porque ellos conocían la voz de Dios. No había hombre que no pudiera conocer más en el Antiguo Testamento la voz de Dios que Adán y que Eva. Ellos vieron a Dios cara a cara, paseaban con Dios cara a cara, estaban al lado de Dios y su gloria los envolvía también. Y ellos se escondieron al perder la gloria. Y el Señor los llamó. Adán, ¿dónde estás? Y no es porque sea muy repetitivo, pero la verdad que la palabra de Dios dice que ellos tenían conocimiento de la voz, sabían muy bien la voz. Hay ahora muchos que dicen, hermano, ¿y cómo yo escucho la voz de Dios? Yo no sé cuándo Dios me habla, cuándo Dios no me habla. ¿Cómo yo sé qué hacer si yo no escucho la voz de Dios? Pero Adán y Eva sí sabían claramente acerca de la voz de Dios. Conocían el tono de voz, si era grueso, si era suave, si era fuerte, si era delgado. Ellos habían experimentado el oír la voz de Dios. Y ellos ni en ningún momento se quebrantaron, ni lloraron, ni se arrodillaron delante de Dios. Señor, perdónanos, hemos fallado. Nada. Ellos más bien se mantuvieron firmes en lo que ellos conocían. Porque ellos dijeron, oyeron la voz de Dios. Y se paseaba por el huerto. Miren, la voz de Dios se paseaba por el huerto.
Es como que tú caminas un cuarto, abres otro cuarto y abres otra puerta de tu casa y mira, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde estás? Buscando en cada puerta. Y la voz de tu padre se paseaba por toda la casa y tú estabas escondido. Así, de la misma manera, la voz de nuestro Padre Celestial se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. ¿Detrás de quién te estás escondiendo para que Dios no te vea? ¿Detrás de tus obras? ¿Detrás de qué? De repente de tu experiencia, de tu bondad, de tus ofrendas, de tus holocaustos. ¿Qué es lo que te está escondiendo? ¿Detrás de qué te escondes? Para decir, no tengo necesidad de hablar con él, pero el Señor redarguyó el corazón de estos hombres. Dice allí, más Jehová dijo, ya no, yo estoy que los llamo, pero no contestan. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya llegué, nada. Y entonces el Señor tomó autoridad allí. Adán, ¿dónde estás? Y lo llamó con autoridad. Mas Jehová, eso lo dice en el verso 9, mas Jehová llamó al hombre. Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ya con firmeza. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué sigues escondido? ¿Dónde estás tú? Dios sabía dónde estaban, pero quería que el hombre se confronte a su realidad, que aprenda a hablar delante de los ojos del Señor y aprenda. Entonces él respondió y oyó la voz, le dijo, Señor, oí tu voz en el huerto. Claro, yo no soy sordo, yo te he oído, yo te he oído. Yo te he oído, Señor. ¿Y cuántos hay por ahí? Tantos hombres y mujeres que han oído el mensaje de Dios a sus vidas en estos días. Y dicen, no, mejor hasta aquí nomás. Me gusta, pero aquí nomás. Está lindo el mensaje, pero hasta aquí nomás. ¿Cuántos se quedan en hasta aquí nomás? Pero el Señor aquí lo confrontó a Adán y lo llamó y le dijo, sí, Señor, yo oí tu voz, pero tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Por eso que Dios se sorprende y les llama la atención a ellos. ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Si yo te he vestido, ¿ahora qué pasó? Entonces el Señor dice, eso lo único que a ti te desviste, que te quita mi gloria, lo único que te aparta de mi gloria es el pecado. Has comido del árbol que yo te dije que no comieras. Lo único que a ti te aparta de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, es tu desobediencia. Por eso la palabra de Dios el día de hoy también viene para exhortar, pero también va a venir para traer un bálsamo. Ahorita viene el bálsamo. Pero la palabra del Señor aquí exhortó fuertemente a Adán. Y él lo hace responsable de todas las cosas. No llamó a Eva porque Eva fue la que pecó. Y hay muchos hombres que sacan esto como motivo para echarle la culpa a las mujeres. Por culpa de la mujer, dice, ¿no? Y ahí también viene otro de los puntos que siempre enseñamos. Que siempre los hombres estamos dados. Los hombres y las mujeres estamos dados. Y mucho menos si no conocemos al Señor, a echarle la culpa a otro de lo que yo estoy pasando o de lo que está pasando alrededor. Cuando la culpa es de ambos o a veces es de uno. Nosotros debemos aprender a presentarnos delante de Dios y a decirle, Señor, somos culpables. Antes de que Él te llame, arrepiéntete. Antes de que Él te diga, ¿qué has hecho? Arrepiéntete. Antes de que te diga, antes de que seas probado incluso frente a la prueba, dile, Dios mío, líbrame de esto. Clama a Dios aún en el tiempo de tu angustia, porque el Señor, si Él te prueba, Él mira si tú estás buscando a Él, si tú dependes de Él, si tú lo vas a llamar a Él o no, o te sientes ya tan que dices, todas las pruebas yo las puedo pasar, como dijo Sansón. Otras veces he podido vencer a los filisteos, esta vez también lo haré. Mi secreto es tal cosa, y le engañaba a la mujer hasta que otra vez, hasta que una de esas se dio y fue desvestido de la gloria que tenía Sansón. Era el poder de Dios en su vida y no volvió a recuperarlo hasta que le arrancaron los ojos. Gracias, Jesús. Entonces vemos a Adán confrontado ante los ojos de Dios con respecto a su obra.
Cada hombre y cada mujer tiene que darle cuentas a Dios por todo lo que está haciendo. Pero aquí lo que quiero ir el día de hoy es a esto. Nosotros, de Dios, y por eso es muy diferente cuando se presenta a Adán y Eva ni siquiera para pedirle, sino para excusarse de lo que habían hecho. El oír la voz de Dios nos lleva a nosotros a tomar decisiones. El oír la voz de Dios nos lleva a nosotros a mirarnos hacia nosotros mismos. El oír la voz de Dios nos lleva a nosotros a escudriñar lo que está pasando a nuestro alrededor. Miremos la actitud de Adán y Eva ante Dios, de esconderse, de no querer confrontar, de no querer conversar, de no querer resolver el problema. Pero la palabra de Dios nos dice que no te escondas, acércate al Señor. Vayamos al libro de Daniel. Miren la diferencia. Daniel nunca vio a Dios. Daniel nunca tuvo la experiencia que tuvo Adán, pero él oyó la voz de Dios. Tanto como Adán lo oyeron. Fueron dos actitudes frente a una manifestación de parte de Dios. Y hay muchas otras, pero el día de hoy quiero traer esta, la de Daniel. Daniel había recibido por oír de sus padres quién era Dios, y él aceptó, él creyó en la presencia de Dios. Se guardó, se santificó, evitó el contaminarse de la presencia de los babilonios, y dijo: yo no me voy a contaminar con todas estas cosas, voy a mantenerme en integridad porque yo he oído de Dios. Adán no solamente había oído, había visto personalmente a Dios, pero él decidió esconderse. Pero Daniel había oído de la voz de Dios, de la voz de sus padres. Su fe era mucho más fuerte. Esto que hizo, a pesar de que no lo vio, él se plantó, él se afirmó en lo que había oído. Y ese el oír, como tú y yo que estamos oyendo y no hemos tenido esas experiencias tales como las que tuvieron estos hombres en la antigüedad, hemos también oído y hemos tomado decisiones. Hoy día yo quiero llevarles a esto. Miren lo que dice aquí en Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, del verso 1 en adelante. En el año tercero de Ciro, del rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto era grande. Es decir, estaba rodeado de un escenario de conflicto. Había problemas alrededor de él. Dice, era un conflicto grande y él comprendió, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Todo lo que está pasando es un mover, es un campo espiritual. Es un escenario espiritual que se está moviendo alrededor mío, dice aquí Daniel. Él medita y analiza lo que está pasando. Esos son los hombres y mujeres de Dios que están al tanto de las cosas que están sucediendo. Hay muchos que dicen: no, yo cierro el periódico, yo apago la televisión porque no quiero saber nada. Pero los hombres de Dios están observantes, son atalayas, están viendo por dónde viene el ataque, porque son hombres que están apercibidos por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque están vestidos de gloria. El estar vestido de la gloria de Dios, el conocer la palabra de Dios nos viste. Por eso el Señor nos dice que la palabra a nosotros nos edifica y trae conocimiento y sabiduría. Hay de aquel que al no querer oír la palabra se despoja de las vestiduras de las cuales el Señor nos quiere regalar. Dice aquí la palabra, dice: he aquí que yo conocía el conflicto que era grande en el pueblo donde yo estaba. He aquí que he comprendido la palabra. Y entonces dice, y Daniel tuvo inteligencia acerca de la visión. En aquellos días Daniel, fui afligido por espacio, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino,
ni me ungí con ungüentos hasta que se cumpliesen las 3 semanas. Decidí de parte de Dios buscar a Dios. Necesitaba él buscar la respuesta de Dios. Él no se escondió, él quería, se estaba exponiendo a cada rato: Señor, ¿dónde estás? Señor, yo te busco. Señor, yo quiero escuchar tu voz. Señor, yo quiero que vengas y me muestres qué más está pasando. Hay muchos que huyen de la responsabilidad de poder venir, interceder y orar. Pero este hombre, los que se enfrentan y conocen el lado espiritual y saben que hay un mover espiritual alrededor de nuestra nación, porque hay un mover espiritual terrible, y nosotros debemos entender que no debemos huir, más bien debemos ponernos en la brecha como lo hemos hecho ya en 2 ocasiones anteriores, teniendo nuestro tiempo de oración, pero también nos dice: ponte en la brecha para conocer y entender lo que tus ojos espirituales están viendo, para poder entender y comprender qué es lo que yo debo hacer. Yo no me voy a esconder, yo me voy a poner frente a Dios y decirle: Señor, ¿cuál es mi parte en toda esta visión que tú tienes preparada? Y él deseó en su alma no separarse de esa visión y poder escuchar, aunque sea la voz de Dios. Él había entendido que solamente Dios tiene la respuesta a todo escenario en cada país. Dice allí: no comí manjar delicado, ni entró bocado en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumpliesen las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía como un relámpago, y sus ojos eran antorchas de fuego, y sus brazos, como dice, sus brazos y sus pies como color del bronce bruñido. Lo mismo que nosotros vemos en el libro, en el capítulo de Apocalipsis capítulo 1. La presencia, la descripción es casi la misma. Y él dice: y el sonido de las palabras como el estruendo de una gran multitud. Él no se escondió ante la necesidad, ante la visión que él tenía, ante el pecado que él veía, ante las situaciones que se estaban viendo. Él no se escondió, él se enfrentó. Él se expuso ante la presencia de Dios. Señor, aquí estoy, muéstrame qué hago, Señor, qué puedo hacer. Y este hombre, dice la palabra de Dios, que se presentó delante de Dios y dice que tuvo esta visión. Y solo yo, dice aquí Daniel, y solo yo vi aquella visión, a este ángel, yo lo pude ver. Y no lo vieron los hombres que estaban conmigo, porque él era un representante del gobierno. Él era un trabajador del gobierno de ese tiempo de Babilonia. Daniel era un gobernante, era un hombre que estaba en una posición política, pero eso no le impedía buscar la presencia de Dios. Eso no le impedía de que Dios descendiera a él y hablara con él. Porque cuando Dios tiene un propósito con un hombre, donde él está, allí Dios lo va a usar para su gloria y para su honra. Nosotros vemos que este hombre era un hombre muy inteligente, muy sabio, muy prudente, no solamente porque era del pueblo de Dios y amaba a Dios, sino porque aunque estaba dentro del gobierno, dentro de la política, Dios lo estaba usando. Dios no hace acepciones. A veces nosotros como cristianos decimos: no, yo no quiero saber nada de política, pero acá está Daniel, metido en la política, metido en su gobierno, metido en la dirección, y viendo todo lo que veía, él decidió no esconderse, sino más bien salir adelante, ponerse en la brecha y decir: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo puedo hacer, Dios? ¿Qué es lo que yo puedo? Necesitamos hombres así, que tengan esa capacidad, porque un hombre era un llamado que Dios le había dado a Daniel para representar, para estar allí, para que vea la gloria de Dios y el poder de Dios sobre esta nación. Y dice allí: yo solo, Daniel, vi esta visión, y no los hombres que estaban conmigo, porque él estaba resguardado por hombres. De repente serían sus guardaespaldas, sus amigos. Bueno, no sé, pero ahí dice allí que los hombres que estaban con él no vieron lo que él vio,
porque él se dispuso a buscar el rostro de Dios. Esos hombres que estaban a su lado no entendieron nada, no vieron nada, solamente aquel que tenía el corazón dispuesto. Por eso comenzamos a hablar lo que decía en este libro, que el Señor, el libro de Jeremías, dice: yo Jehová, yo que escudriño la mente, la intención con la cual tú vienes a buscarme, yo que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus manos. Dice entonces, dice que Dios se mostró ante Daniel, y yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor. Dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque comenzaron a escuchar una voz como de una gran multitud, ruido en el aire. Un ruido en el aire. Dice que nadie miraba ni veía qué cosa, pero dice que ellos escucharon un gran ruido, pero no sabían qué era. Daniel nos describe que era como una voz de una gran multitud a lo largo, a lo ancho del cielo. Y entonces, ¿por qué? Porque él estaba frente al río, él estaba en un espacio abierto, él podía ver todo el campo en ese momento. ¿Por qué? Porque él se había apartado para orar, para buscar a Dios. Y ahí, mirando frente al río, de repente habrá levantado sus manos. Sabemos que Daniel oraba, y él, levantando sus manos, orando a Dios, de pronto tiene esta visión. Porque cuando uno viene a buscar el rostro de Dios, Dios no se esconde. Los hombres se esconden de Dios, pero Dios no se esconde de los hombres. Dios no tiene por qué esconderse de ti si tú lo buscas. Por eso dice: el que me busca me halla. El que me clama, yo lo escucho. El que me toca la puerta, yo le abro, dice el Señor. Aquí la palabra de Dios dice: yo, Daniel, vi esta visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de estos hombres un gran temor, dice, y se fueron corriendo, huyeron, se escondieron esos hombres, se escondieron. ¿Y por qué no lo hizo Daniel? Porque él venía con una firme decisión de querer escuchar la voz de Dios. Cuando uno se decide por buscar a Dios, uno se va a encontrar con experiencias sobrenaturales, maravillosas, unas visiones que muchas veces nosotros nos quedamos sorprendidos de lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido experiencias y hemos dicho: Señor, ¿qué es esto? Lo que estoy viendo. Estando nosotros en oración y comenzamos a tener una visión. O si no, estando en oración, comenzamos como que el oído se destapa y comenzamos a oír cosas. Yo les comenté estos días que me recosté y después de orar me recosté y estaba ahí, y de pronto había una voz muy lejana, una voz de música lejana, muy, muy lejana. Y decía: qué bonita, qué linda música. Y de pronto esa voz comenzó a acercarse, esa música, ese sonido comenzaron a acercarse, y cada vez se hacía más fuerte, y tanto, hermanas, que yo dije: en este momento ya no estoy yo dentro de mí. Porque era una música celestial. Era música celestial lo que yo estaba oyendo en esa hora. Y decía: Señor, qué maravilloso, qué linda alabanza, qué linda canción. Era música, instrumentos musicales, todo tipo de instrumentos musicales comencé a escuchar y cada vez se hacía más fuerte, pero de pronto tuve miedo. Tuve miedo porque dije: ya no estoy aquí en la tierra, ya estoy en otro lugar. Y entonces fue en ese momento que se desapareció, porque me dio miedo. Pues soy sincera y digo, me dio miedo. Estos hombres no escucharon música celestial, dice que ellos escucharon estruendos de una gran multitud. Y ellos dicen, corrieron y se escondieron de miedo. Pero Daniel estaba preparado su espíritu. Nosotros tenemos que preparar nuestro espíritu para presentarnos delante del Señor. Porque si el Señor te habla, tú no puedes decir, Señor, ya no me hables. Como una hermana que también decía, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. He oído que hace tantas bendiciones en la vida y transforma muchos corazones. Lléname con tu Espíritu Santo. Y de pronto, cuando después de 2-3 horas de haber orado, comenzó a sentir un fuego en su cuerpo, la presencia de Dios, comenzó a sentir y dice que tuvo miedo. Dijo, no, Señor, ya no quiero, me da miedo, Señor. ¿Cómo será recibir el Espíritu? No quiero. Y dice que se apagó.
Y de allí no volvió a sentir la presencia de Dios hasta después casi de un año. Y la buscaba y todo era frío y ella se sentía mal, se angustiaba. ¿Por qué? Porque rechazó, tuvo miedo. Pero estos hombres, dice que cuando oyeron una voz de estruendo, como la multitud de muchas voces, estos se escondieron. Hay que prepararse, prepárate, no te escondas, prepárate para encontrarte con el Señor en el diálogo de tu oración. Prepárate porque viene revelación de Dios sobre tu vida, lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que decir, cómo tú tienes que actuar. Prepárate para que cuando Dios te hable, encuentre un corazón preparado, un corazón lleno de fe para poder el Señor vaciar en esa vasija su palabra, que es como fuego que arde. Bendito sea el Señor. Entonces, mire lo que le pasó aquí. Daniel no se escondió, él se acercó. Él no tuvo miedo, pero dice que aquí pasó algo. Dice Daniel, dice, yo quedé solo y vi esta gran visión y no quedó fuerzas en mí. Dice que se desplomó, porque ya ya no había fuerzas para estar parado. Antes mí fuera, me cambió, ante mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Él estaba bien parado, pero toda la fuerza que él había tenido se volvió en nada, porque se desvaneció. Dice, mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor dentro de mí. Pero oí el sonido de sus palabras, ¿ven? La conexión del querer seguir oyendo es lo que a nosotros nos permite tener una experiencia con Dios. Hoy les estoy hablando de algo maravilloso que Dios quiere para con usted. Dios quiere tener un encuentro contigo, por eso te dice, no te escondas. De aquí en adelante yo voy a comenzar a hablar contigo, pero prepárate, porque yo voy a hablar contigo. Y lo que le pasó aquí a Daniel es una experiencia de lo que es en verdad hablar con Dios. Hay mucha gente que tiene miedo tener un encuentro con el Señor, hablar con el Señor, porque Dios a veces a muchos nos llama a cosas que dicen, no, yo no voy a hacer. Si Dios me habla, me va a llamar que yo haga algo que yo no quiero hacer y me va a dar vergüenza. Entonces no lo busques. Porque si Dios te habla, si Dios se acerca a ti, es para darte alguna instrucción y para darte una dirección. Porque Dios necesita obreros, Dios necesita hombres y mujeres que hagan su obra. Y dice que mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Me imagino que Daniel era un hombre fuerte, no solamente porque se alimentaba bien, sino que a pesar de su edad también era un hombre fuerte. Pero su vigor se volvió en desfallecimiento. Pero oí el sonido de las palabras y él no se escondió como Adán y Eva. En Génesis 3:8, pero yo oí la voz de las palabras y al oír el sonido de su palabra, el sonido de Dios, la palabra de Dios. Dios es un sonido en palabras que nuestro espíritu lo entiende. Cuando yo oí ese sonido, dice, caí sobre mi rostro como con un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas. Lo levantó, de lo que estaba tirado al piso, lo levantó y lo hizo ponerse de rodillas. Y dice allí, sobre mis palmas, estaba de rodillas y estaba sobre sus palmas. Y me dijo esta voz, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, dice, temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas. Él estaba ahí temblando de miedo por todo lo que él estaba escuchando, porque era la voz. Él no vio nada, solamente lo que vio el ángel que estaba ahí de lejos, pero lo que le impactó no fue el ángel. Porque cuando vio el ángel, ¿por qué no cayó? Bendito sea el Señor. No, él no cayó por cuando vio el ángel. Él cayó cuando oyó el sonido de Dios, la voz de Dios. Y dice que el ángel vino más bien a levantarlo,
porque lo que a él lo derrumbó fue la voz de Dios. Y dice que se puso en pie temblando y le dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte a la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, por el motivo de tu oración, por tu clamor, por tu búsqueda, por tu fe en clamar a mí, por el motivo de tus palabras y a causa de tus palabras, voy a redundar porque esto es muy importante, a causa de tus palabras yo he descendido del cielo para hablar contigo. Bendito sea el Señor. Yo he descendido y he venido para hablar contigo y decirte que primero, antes que todas las cosas, antes que todo, responderte todas tus preguntas, antes que todo eso, Él le dice: tú eres amado. Pero me derrumbaste, caí en el piso, estoy temblando. Tú eres amado. Pero he oído tu voz como muchas aguas y tuve miedo. Pero tú eres muy amado y te has quedado aquí y no has huido. No te has escondido de mí. Yo te digo que tú eres muy amado. ¿Y quién se lo dijo? Dice allí: mas el príncipe del reino de Persia. Aquí le está hablando el ángel ya. El ángel dice: mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Acá no está hablando Dios, porque a Dios nadie se le opone. Ahora le está hablando el ángel. El ángel le dice: a mí me impidieron venir para comer. Hermanos, hermanas, Daniel está hablando con un ángel poderoso, pero no se rinde sino ante la voz de Dios. Que la voz de Dios es demasiado poderosa como para mantenerse en pie. Dice: ¿quién podrá mantenerse en pie? No habrá hombre y mujer sobre la tierra, amadas hermanas y hermanos, que se mantenga de pie ante la presencia de Dios. No habrá nadie. Muchos querrán huir, como dice el Apocalipsis: pedirán a los montes, caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada del Todopoderoso. Tan solamente la mirada. Preferirán morir. Querrán esconderse de la presencia de Dios. Porque ¿quiénes se esconden? Los que están mal. Los que no han preparado su corazón para el encuentro con su Señor. Por eso el Señor dice: yo escudriño tu corazón. Y hay muchos que el Señor no se ha revelado a ellos porque su corazón no está preparado para recibir el mensaje. No es que Dios, no, pero que el Señor me diga: yo quiero recibir la orden, pero tú no vas a recibir de un ángel. Tú lo vas a recibir de parte de Dios, una palabra. Y esa palabra quema como fuego y va a hacer arder tu lámpara. Y como dijo Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, fui seducido, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Quise resistir este llamado, pero no pude. Tus palabras fueron para mí como fuego en el alma. Yo no pude resistirlo. Cuando desciende la palabra de Dios a nuestras vidas, tenemos que estar preparados espiritualmente para recibir el mensaje. Uno, para que no te enorgullezcas. Porque hay mucha gente que ha tenido revelación de parte de Dios y se ha llenado de soberbia, de altivez y se creen mucho más que todos y golpean a sus pequeños hermanos. Y se consideran más alto. Por eso el Señor dice: ay de aquel que tiene más alto concepto de sí que el que debe tener. El que tiene una experiencia con Dios más bien se humilla, está en el piso espiritualmente. Dios no es capaz ni siquiera de levantarse, pero el Señor dice: levántate, ponte sobre tus pies y escucha lo que te voy a decir. ¿Qué me vas a decir, Señor? Miren la diferencia entre Adán. Dios le dijo: sal de allí, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Tuve miedo y me escondí porque comiste de lo que... Sí, Señor, ahora vas a tener... ¿Qué hiciste? La mujer, Señor, la mujer. Es lo que le dice Adán a Dios cuando él oyó la voz de Dios. Vemos a Daniel, él oye la voz de Dios. En lugar de esconderse como los otros hombres, que dice la Biblia que aquí se escondieron estos hombres al oír la voz de Dios. Daniel tenía el corazón preparado porque había estado orando 21 días para oír la respuesta de Dios,
para ver la gloria de Dios. Él había preparado su corazón y aunque lo preparó, cayó desplomado al piso por solamente oír el sonido de la voz de Dios, la voz de sus palabras. Y él cayó al piso y el ángel lo ayudó a levantarse. Ponte sobre tus rodillas. Y ahí con las manos todavía, dice, en la tierra y de rodillas. Y le dijo, ponte sobre tus pies. Y él estaba aún temblando. Él no se escondió. Él preparó su corazón para oír la voz de Dios. Y Dios le dijo a él, sabes que antes de responderte todas las cosas que tú me has preguntado, Daniel, quiero que sepas algo de parte de Dios. El cielo me envía, le dice a Daniel. Daniel, el cielo me envía, Dios me envía para decirte solamente una cosa. De entre en medio de tantas cosas, tú eres muy amado. Tú eres amado por Dios. Dios ama a los hombres que se preparan para buscar la presencia de Dios. Dios ama a las mujeres que están dispuestas a oír la voz de Dios. Dios te ama. Y esta es una palabra que ha sido tan utilizada que a veces hasta se vuelve increíble de poder decir esto. Pero Dios mandó un ángel para decirle a un hombre como Daniel, que se había preparado para recibir esta enseñanza y poder recibir respuesta de Dios. Lo primero que le dice, ¿sabes qué? Estate tranquilo. Dios conoce tu corazón, en otras palabras. Y Dios sabe algo de ti, que tu corazón lo ama. Y ¿sabes qué? Tu amor es correspondido. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Tu amor es correspondido. Pero antes que todo, antes de que tú lo ames, dice la palabra, quiero que tengas bien en cuenta que tú eres amado por Dios. Amada hermana, el día de hoy el Señor te dice, no te escondas, porque tú eres amada por Dios. No pienses que Dios no mira tus problemas. No pienses que Dios no sabe tu sufrimiento. No pienses que Dios ha dejado a un lado tus oraciones. No pienses que Dios no va a responder tus peticiones. No pienses que Dios te ha echado a un lado. El Señor te dice antes de responderte cualquier cosa, tú eres amada y eres amado por Dios. Y yo creo que con eso está lleno todo nuestro corazón. Saber que Dios me ama es un alto y grande privilegio. Dios mandó un ángel para decirle a un hombre, un ángel poderoso, mandó Dios para decirle a un hombre las primeras palabras que fueran y le dijeran, anda, dile a Daniel la respuesta, pero antes que todo, dile así, ángel, anda, dile a Daniel que él es muy amado aquí en el cielo. Aleluya. Porque si yo lo amo, lo aman todos los que están aquí en el cielo. Dile a Daniel que él es muy amado. Por cuanto dispuso su corazón. Por cuanto no quiso contaminarse con las cosas de este mundo. Por cuanto desea y no se ha escondido de mí. Diles que yo lo amo. Dile que yo lo amo. Que él es muy amado. Y Daniel, cuando escuchó esto, y le dijo entonces, Daniel, no temas. Porque desde el primer día, y ahí ya viene la respuesta. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras, Dios me ha enviado a mí, que es un ángel poderoso. ¿Cómo era este ángel? Dice que su cuerpo era de berillo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de una gran multitud. Esa es la respuesta que Dios envió para Daniel, un hombre de autoridad, un ángel de Dios para contestar a un hombre de Dios. Bendita sea la alabanza al Señor, bendita sea su misericordia. El Señor envió un ángel y la grandeza no es el ángel, sino quien lo envía a él para contestar a un simple mortal, como dijo el salmista, que es el hombre para que tú lo visites. Y el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él, que es el hombre para que te acuerdes de nosotros, Señor. Y él dice, por causa de tus palabras yo he venido para hablar contigo, de parte de Dios. Mas el príncipe de ahí le comienza a contar este ángel por qué demoró tanto, porque le dice, desde el primer día fueron oídas tus palabras
y a causa de tus palabras yo he venido, pero no pudo llegar antes mi respuesta, porque Dios no quería solamente decírtelo a ti, Él quería hacer algo maravilloso. Él quería que tengas esta experiencia para que muchos de los que esperan en Dios tengan también conocimiento de lo que sucede en el área espiritual, el por qué tus oraciones no son oídas y no vienen rápido. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual y una oposición espiritual para que tú veas la gloria del Señor. Y lo que Dios espera es que tú perseveres en tu oración y no desmayes. Cristo dijo, orar sin cesar. Yo he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Él le pidió a Dios, Señor, ¿qué va a hacer de mi pueblo? ¿Qué va a hacer de mi nación? Por eso el día de hoy hemos estado orando por nuestra nación y vamos a seguir orando. Tú y yo vamos a recibir testimonio de lo que Dios va a hacer por nuestra nación. Hemos dispuesto días en los cuales hemos entregado nuestro corazón para ser alimentados, preparados. Y lo que Dios haga con nuestra nación, vamos a recibirlo como de parte de Dios. Y vamos a rogar a Dios que siga Dios tratando con nuestro país y que tenga misericordia. No fue fácil para Daniel, porque él estaba en un alto cargo público y se tomó este tiempo. Si hubiera tenido más tiempo como nosotras, de repente lo hubiera tenido todo el tiempo para orar. Pero a veces, como les he dicho, muchas veces nosotros queremos poner un tiempo, pero el tiempo de Dios es preciso. Dios va a contestar cuando Él dice que tiene que contestar, ni un minuto más, ni un minuto menos. Ya la respuesta tiene que llegar, dijo Dios. Y entonces envió un ángel al arcángel Miguel, el cual cuida de vuestro pueblo, dice allí, y el cual me permitió a mí atravesar los aires, porque dice que en los aires se estaba librando una lucha espiritual terrible y tremenda. Bendito sea el nombre de Jesús. La respuesta vendrá del cielo, pero hay un confrontamiento en los aires. Hay una confusión, hay una lucha espiritual en los aires. Se están enfrentando las tinieblas con la luz, el reino de las tinieblas con el reino de los cielos. Hay un confrontamiento y nosotros como pueblo vamos a seguir orando, clamando, suplicando para que envíe Dios ayuda desde su santuario y desde Sión Él nos sostenga. Él envíe fortaleza del cielo sobre sus siervos y respuesta sobre sus siervas, y envíe el Espíritu Santo sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada niño, sobre cada joven, y envíe un avivamiento sobre nuestro país, un renacer, una renovación en nuestro espíritu, un volver a comenzar en el nombre del Señor. Y esa es una lucha que vamos a tener constante en el nombre de Jesús, y estamos batallando espiritualmente, estamos clamando en nuestro espíritu, esperando por algún momento la respuesta de Dios. Dios va a enviar su respuesta sobre tu nación, sobre mi nación. Dios va a hacer su voluntad. No va a haber hombre que lo impida, dice allí la palabra. Y si es preciso que desciendan ángeles para que se ejecute la palabra de Dios, Dios lo va a hacer. Si es preciso que Dios mueva cielo y tierra, lo va a mover. Si es preciso que mueva lo que tiene que mover, Dios lo va a hacer, porque la voluntad de Dios se va a cumplir, porque hay un pueblo que está clamando, hay hombres y mujeres que están sufriendo, que están clamando a causa del enemigo, a causa de todos aquellos que se han levantado contra el Señor y contra sus siervos. Todos aquellos que se han levantado para burlarse de Dios van a ser avergonzados, y nosotros vamos a ser testigos de esa gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Y entonces este hombre se puso delante de este ángel, y el ángel habló con Daniel, y lo primero que le dijo: tú eres amado porque tú buscas los intereses de Dios. Tú amas la voluntad de Dios, tú quieres la bendición de tu pueblo. Por eso he descendido, el cielo se ha movido, todo un ejército se ha movido para poderte descender, para que yo pueda descender y yo pueda pasar y atravesar esas murallas espirituales de guerra que hay sobre tu país, y traerte el mensaje y decirte: no te escondas delante de la presencia de Dios, humíllate bajo la presencia de Dios, porque va a venir la respuesta de Dios para liberación, para exhortación,
oración para dirección de tu pueblo y de tu nación. Va a venir la fortaleza de Dios y Dios va a dar el pago a cada uno de acuerdo a sus obras, porque Él es el que escudriña la mente, Él es el que escudriña y prueba el corazón de los hombres de tu nación. Él es el que va a dar el camino y va a mostrar el camino y le va a pagar a cada uno según su proceder y según el fruto de sus obras. Cada uno va a recibir conforme lo que ha sembrado. El Señor nos dice el día de hoy, y por eso termina diciendo aquí, verso 20 del capítulo 10 de Daniel. Y él me dijo, ¿sabes que he venido a ti? Pues ahora tengo que volver, le dice allí. Ya te respondí, Daniel, eres amado. Y he venido a decirte que Dios va a responder y ha puesto los ojos sobre tu tierra. ¡Aleluya! El Señor ha dicho, yo he puesto mis ojos sobre tu tierra. Y esta tierra va a ver la gloria del Señor. Y aquí dice en el verso 20, ya sabes lo que te dije. Ahora yo tengo que regresar, le dice, porque vamos a seguir peleando contra el príncipe de Persia. Vamos a seguir peleando porque esta es una batalla campal. Esta es una batalla que está luchando todos los días, por causa de que hay un pueblo que está clamando, por causa de que hay un pueblo que está orando, que hay un pueblo, hombres y mujeres que se humillan, porque esa causa nosotros nos hemos levantado para traer una liberación sobre este pueblo, sobre esta nación. Volveré, le dice a Daniel, volveré, voy a volver a pelear contra el príncipe de Persia y a terminar con él. Aleluya, voy a terminar con él y con el príncipe de Grecia, aunque vendrá, pero yo declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, dice aquí Daniel verso 10, capítulo 10, 21, y ninguno me ayudaba contra ellos, sino Miguel, dice, vuestro príncipe. Yo mismo, entonces dice Daniel, yo mismo me levanté ya fortalecido para animar al rey Darío, el cual yo estaba allí con él y estuve allí para animarlo y fortalecerlo. Pero ¿cómo yo puedo animar a alguien si yo estoy desanimado? ¿Cómo yo puedo animar a alguien si yo estoy debilitado? No, el Señor dice, sal de donde tú estás metido. No te escondas, exponte, ven delante de mí, ven que yo te voy a fortalecer porque tú te necesito para que vayas a fortalecer aquellos que están dirigiendo, aquellos que están batallando. Yo te voy a enviar a ti para que tú vayas a fortalecer. Tú tienes que ser palabra de bendición, palabra de ánimo para tu familia, palabra de ánimo para tus seres queridos. De poco en poco, aunque sea tu trabajo un trabajo de hormiga, de pequeño trabajo, no importa, pero el Señor, la obra de Dios la va a extender a muchos lugares. El Señor ha dicho, yo he venido para traerte la respuesta de que eres muy amado, por cuanto no te has escondido de mí, no te has despojado de mi gloria. Yo estoy contigo y voy a pelear por tu pueblo. He puesto mis ojos sobre esta tierra. Aleluya. Bendito sea el Señor sobre tu nación. Mis ojos están puestos y yo estoy peleando por tu pueblo. Aleluya. Gracias, Señor. Y la verdad dice aquí que nosotros hemos sido ahora, dice Daniel, fue fortalecido, fue levantado y regresó al palacio, regresó a su puesto de trabajo, dice, para alentar y traer ánimo y fortaleza a su rey. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria. Tú eres un Dios de fortaleza, de dirección, de ayuda. Señor, gracias, porque tú no me desamparas, Señor. Tú no has dejado a mi pueblo. Tus ojos has puesto sobre mi nación. Señor, sabemos que se está dando una gran batalla espiritual, pero aquí estamos, Señor. Tócanos, fortalécenos, levántanos. Escucha, Señor mi Dios, nuestro corazón. Escudriña nuestro corazón, nuestros pensamientos y permítanos servirte. En la debilidad de nuestras capacidades, Señor, multiplica nuestras fuerzas. Permítenos oír el sonido de tus palabras. Permítenos oír la voz que retumba en nuestra alma, Señor, de que somos muy amados por ti, de que mi nación es amada por ti. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor.
Señor, gracias porque tus ojos has puesto sobre nuestra nación, sobre nuestro pueblo. Y que estás librando batallas, Señor, y nosotros no nos vamos a esconder. Vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando a ti, porque tú eres Dios que mueve las cosas y las transforma conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, gracias. Líbranos, Señor, de la debilidad espiritual. Líbranos de escondernos de tu presencia, de ser indiferentes a tu palabra. Sabremos que pase lo que pase, tu mirada está sobre nosotros y respiro y ayuda vendrá de alguna parte. Gracias, no temeremos, más bien recibiremos las fuerzas que tú nos das el día de hoy para alentar a los que están con nosotros. Tu palabra dice, Señor, que Daniel fue y alentó al rey. Señor, alentó, Señor, y estuvo allí para animarlo y para fortalecerlo. Qué privilegio, Señor, de este hombre. Levántanos para alentar y fortalecer a tus siervos. Levántanos para alentar y fortalecer a nuestros seres queridos. Levántanos, Señor, para alentar y fortalecer a nuestros hijos, para levantar y fortalecer a aquellos que están trabajando por tu obra, por el bienestar de nuestro país. Ayúdanos, Señor, a elegir un presidente para nuestra nación. Ten misericordia a los que están gobernando ahora, Señor. Lo ponemos nuevamente delante de ti, creyendo, Señor, que tus ojos están sobre mi tierra, sobre mi pueblo y mi nación. Gracias, Espíritu de Dios, gracias porque sigues peleando por nosotros. Aunque no lo vemos, Señor, pero tú estás peleando por mí. Gracias. Gracias, Señor, porque nos invitas a salir del anonimato, de la oscuridad, y no escondernos y exponernos para oír tu voz y para oír tu dirección. En el nombre de Jesús, gracias. Bendice estos hogares, estas familias que están aquí con nosotros, cada hermano, hermana, cada amigo, amiga, Señor, sea fortalecido delante de ti en tu espíritu, y tu espíritu hablará a sus espíritus. Aleluya, y serán fortalecidos y llenos de tu gracia, de tu sabiduría y de tu entendimiento. En el nombre de Jesús, gracias porque tú vives